última clase del capítulo, este capítulo que es de fisiología. El sábado ya está comenzando un nuevo capítulo. El sábado ya está comenzando con cardio, ¿de acuerdo? Bien, si el cambio esta clase, como todas las anteriores, sirve de una base tremenda para todo lo demás capítulos. Hoy día probablemente vamos a tocar también algunos temas en los que se refiere, por ejemplo, al músculo cardíaco, ¿no? Pero obviamente porque el sistema nervioso tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, vamos a ver que el hipotálamo es, ya ustedes lo han estudiado por neuroanatomía, es una pequeña área que no excede los 3 centímetros de diámetro y de largo. Hay unos núcleos importantísimos que sirven para la sobrevivencia de la especie humana, ¿no? Y aquí, la primera vez que yo vi esta lámina, me pareció esto un poco engorroso, pero luego, cuando yo tuve que salvar la vida a tantos niños de 16 años o 17, que me considero yo para que siempre serán niños, hubieron muchos que tomaron veneno y llegaron muertos a la emergencia. Cuando los pacientes llegan muertos ya no puede hacer nada, absolutamente nada. Pero si un paciente llega con vida, si por lo menos tenemos una presión que esté muy disminuida, pero todavía encontramos algún latido cardíaco, ese es el momento para salvarle la vida, ¿no? Y cuando nosotros somos exigentes y le decimos a los alumnos que estudien, es porque la medicina no es muy fácil. No, porque en ese momento ustedes tienen que tener el diagnóstico en mente y no se puede demorar de decir, esto es una intoxicación por órganos osmoreados y yo tengo que dar el tratamiento en este momento. ¿Qué significa dar el tratamiento? Yo recuerdo en el hospital Carlos, donde hice mi residentado, el posgrado. Los residentes teníamos una vitrina enorme donde teníamos un pool de medicamentos de urgencia. Y ahí teníamos el antídoto para la intoxicación por órganos osmoreados. Yo estoy hablando de qué? De la atropina. La atropina es el antídoto para el envenenamiento por órganos osmoreados. ¿Pero por qué? ¿Por qué es el antídoto? Porque la atropina es más potente que la acetilcolina. Y la atropina tiene un mecanismo de acción de competencia con los receptores colinérgicos de la acetilcolina, pero como la atropina es más potente, la atropina se apodera de los receptores y obviamente hace su efecto. Vamos a ver entonces por qué la importancia. Cuando alguna vez llegaron a la emergencia pacientes intoxicados por órganos fosforados, ya sabemos que en la intoxicación por órganos fosforados hay una sobrecarga colinérgica porque los órganos fosforados bloquean a la enzima acetilcolinesterasa. Al bloquearla impiden el metabolismo, impide la degradación de la acetilcolina, entonces hay acetilcolina por todas partes. Si uno hace un dosaje plasmático de la acetilcolina es elevadísimo. Y la acetilcolina, la representante del sistema nervioso parasimpático y la que lamentablemente produce disminución de la frecuencia cardíaca y paro cardíaco. Por eso les decíamos que íbamos a hablar del corazón. Entonces, si bien la acetilcolina tiene una importancia en el aparato digestivo porque produce abundantes secreciones, ese es el valor de la acetilcolina, estimulante a nivel del aparato digestivo, pero inhibidora y depresora total del aparato cardiovascular, ¿no? Por eso es que estos niños se morían. Un paciente llegaba a la emergencia en aquella vez, llegaba con los ojos cerrados y inconsciente. ¿Por qué llegaba inconsciente? ¿Cuál es la fisiología en este caso? El órgano fosforado había bloqueado la acetilcolina. ¿Y cuál es la acción de la acetilcolina? A nivel del corazón, bradicardia, la disminución de la función cardíaca y paro
cardíaco, pero a nivel del aparato respiratorio, a nivel de los bronquios, la acetilcolina produce broncoconstricción. Pero además, como la acetilcolina actúa en todas las glándulas, en la mayor parte de las glándulas aumenta la secreción glandular, entonces este paciente llegaba lleno de secreciones bronquiales. El paciente llegaba inconsciente porque además de broncoconstricción, había un aumento de las secreciones bronquiales y obviamente no podía respirar. Si no llega oxígeno al cerebro, obviamente hay inconsciencia. Por eso es que el niño llegaba inconsciente. Luego, una vez que llegaba, ¿cómo es que hacíamos el diagnóstico? ¿Por qué éramos rápidos haciendo el diagnóstico? ¿Por qué? Por el exceso de acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular. Había algo que jamás se ha visto en la medicina. Los músculos eran unos músculos saltarines. Tendrían que verlo. Saltarines porque el músculo estaba en movimiento total. Parecía que había unas culebritas debajo del músculo. Eso se llama fasciculaciones. Fasciculaciones musculares. ¿Por qué las fasciculaciones musculares? Por exceso de acetilcolina a nivel de la placa neuronal, a nivel de la unión neuronal o neuromuscular, como lo quieran llamar. Esa es la explicación fisiológica de las fasciculaciones. El paciente llegaba, no en ninguna otra enfermedad o patología se ve eso. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente miraba eso porque le decíamos a la enfermera: sácale la ropa por favor y de inmediato consigue una vía. ¿Qué significa conseguir una vía? Ponerle una venoclisis para administrar de inmediato grandes cantidades del antídoto. Cuando le sacamos la ropa, el niño tenía fasciculaciones por todas partes. ¿Por qué? Por exceso de acetilcolina en la unión neuromuscular. ¿Qué más? Dijimos que llegaba inconsciente, con los ojos cerrados. Por lo tanto, yo le abría los ojos y entonces aquí yo me encuentro con el famoso, en la forma como aprendí muy fácilmente lo que es el parasimpático sacro y el parasimpático craneal. Obviamente jamás se me olvida, ¿no? Entonces acá tenemos el parasimpático craneal y el parasimpático sacro, y aquí yo tengo la cadena simpática. Todo órgano, absolutamente todo órgano, es inervado por ambas fibras, simpáticas y parasimpáticas. Mientras el parasimpático, a nivel del órgano efector, aquí voy a tener acetilcolina. El simpático, a nivel del órgano efector, acá tengo la cadena simpática, las fibras simpáticas tienen a nivel del órgano efector el neurotransmisor noradrenalina y adrenalina. Esa es la diferencia entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Aquí a nivel del ganglio es diferente, acá siempre voy a tener acetilcolina. Este es el famoso ganglio autonómico. De ahí la diferencia entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo el tercer par craneal. ¿Qué hace el tercer par craneal? Ya han hecho reflejo pupilar. El tercer par craneal, alumno, produce la contracción de la pupila. Ya han hecho en la práctica el reflejo pupilar. ¿Quién se encarga de contraer la pupila? ¿Qué par craneal? El tercer par craneal. ¿Y cuál es el que dilata la pupila aquí? ¿No? El simpático. Entonces acá tenemos la cadena simpática, miren acá toda la cadena simpática, ¿no? Y por supuesto que las neuronas simpáticas todas están en el centro autonómico, o sea, el centro simpático y parasimpático. Obviamente se encuentra, aquí vemos el simpático a lo largo de toda la médula espinal. Y de aquí llegando, ¿no?, unas fibras a inervar la pupila, ¿se acuerdan? Mientras el
simpático dilata la pupila, el parasimpático la contrae. Pregunta para ustedes, porque esto lo tenemos que ver, porque lo van a ver en la emergencia. Llega un paciente a la emergencia que tiene una midriasis en el ojo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién me dice? Equivóquense. Midriasis en el ojo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico? Lesión del tercer par craneal del lado derecho, del mismo lado de la lesión. ¿Cuántas veces ha llegado a la emergencia un paciente gravísimo? Porque resulta que se le rompió una aneurisma que tenía. Generalmente los aneurismas aparecen alrededor del polígono de Willis, y uno de los que muy frecuentemente se presenta es aquel que compromete precisamente unas pequeñas arterias que están alrededor del tercer par craneal. Una vez llegó un paciente inconsciente a la emergencia, eran las 5 de la mañana, y la historia era: doctora, la esposa estaba hablando, doctora, él ha estado perfectamente bien, hemos estado durmiendo los dos. Y de repente él se ha levantado abruptamente de la cama y ha dicho: mi cabeza, y comenzó a agarrarse la cabeza, me duele, me duele. Cefalea aguda, abrupta. Llévame al hospital, porque se sentía mal y con razón. Es una cosa que no era normal. La señora lo ha llevado, ha bajado el pacientito, ha tomado un taxi, se han ido a la emergencia y en el taxi el señor ya iba perdiendo la conciencia. ¿Por qué? Porque el aneurisma seguía sangrando. Y entonces ya comenzó la hipertensión endocraneal, porque hay sangre dentro de la cavidad craneal. Llegó inconsciente. Cuando llegó, lo veo y la señora me contó esa historia. Obviamente sospeché, aquí se rompió un aneurisma, nadie abruptamente le dio la cabeza de esa manera. Estaba inconsciente, ya no hablaba, le abro los dos ojos y ¿con qué me encuentro? Midriasis en el ojo derecho. Obviamente ahí estaba comprometido el tercer par craneal, porque el tercer par craneal es el que contrae, sí, pero como está lesionado por la hemorragia, por el hematoma, entonces ya no funciona. Entonces, ¿quién es el que predomina? El simpático, por lo tanto el simpático está dilatando la pupila. Pero en el caso de nuestro paciente que viene con una intoxicación por órgano fosforado, ¿qué pasa? El paciente viene... ¿Cómo será la pupila? Miosis. Claro que sí, miosis, porque es todo lo contrario, hay un exceso de acetilcolina. Hay un exceso de la contracción del tercer paciente. Nuestro paciente con intoxicación por órgano fosforado viene con miosis, efectivamente, miosis. ¿No? Entonces ya eso es un punto a favor de que el paciente tiene un exceso de acetilcolina. Entonces nos hemos quedado aquí en el tercer par craneal y entonces estamos hablando de una miosis. Luego tenemos aquí el séptimo par craneal. El séptimo par craneal se está yendo a las glándulas. Nuestro paciente envenenado llega lleno de secreciones salivales, saliva por todas partes. Pero no sé si ustedes han visto alguna vez un animalito envenenado, justamente por este racunino campeón, lleno de saliva. ¿Por qué? Por exceso pues, de la actividad colinérgica, la acetilcolina a través de este par craneal, que es el séptimo par craneal, se está yendo, ¿no?, a las glándulas salivales, a las glándulas lagrimales. Uno ve lleno de secreciones, lleno de lágrimas, un muchachito que está inconsciente. Y cuando llegamos al nervio vago, acá viene lo más importante, porque el vago está inervando estructuras sumamente importantes, el corazón, los pulmones, ¿no? Entonces, a nivel del corazón habíamos dicho que produce bradicardia. ¿Por qué? Porque la acetilcolina aquí en este punto se une a los receptores muscarínicos. En la fibra muscular cardíaca hay receptores muscarínicos
y receptores también que son adrenérgicos. Pero la acetilcolina aquí se une a unos receptores de la fibra muscular cardíaca tipo M2. Ya no vamos a nivel del músculo y a nivel de los músculos de los bronquios, produce broncoconstricción, ya lo dijimos, por eso no ingresa aire, no ingresa oxígeno. Como si fuera poco, hay abundantes secreciones, ¿no? Entonces, imagínense este muchacho, ¿no? Con una broncoconstricción y lleno de secreción, obviamente que oxígeno va a ingresar, todo está tapado. A nivel de todo el aparato digestivo, también la acetilcolina aumenta las secreciones y aumenta la motilidad intestinal. Acá está. Y acá el parasimpático sacro que está llegando a la parte final del tubo digestivo, estamos hablando de que no solamente el tubo digestivo, sino también a nivel urinario, estamos hablando de aumento del peristaltismo intestinal y relajación del esfínter, anales y vesicales. Relajación del esfínter, anales y vesicales. Por eso es que el niño, cuando llega a la emergencia, muchas veces llega miccionado, pantalón mojado, o llega también defecado, ¿no? ¿Por qué? Porque están relajados los esfínteres. Creo que aquí está claro y acá está el contingente simpático, por favor, aquí. Entonces están llegando a todos los órganos, llevan ambos contingentes. Hemos dicho siempre, al hablar de fisiología, estamos hablando de homeostasis. Aquí tenemos la motoneurona alfa, de la cual hemos hablado todo el capítulo, llegando directamente al músculo, acá está llegando directamente al músculo. Y aquí tenemos la motoneurona o la neurona autonómica, como le quieran llamar, la neurona autonómica, que no llega directamente al órgano efector. Aquí hace sinapsis, ¿no? Acá está la neurona autonómica, para algunos el valle autonómico, y aquí hay acetilcolina, ¿no? Acá siempre habrá el neurotransmisor acetilcolina a nivel de la unión neuronal, mientras que a nivel del órgano efector les había dicho que era la diferencia, ¿no? Entonces, esta es una válvula digestiva, acá el músculo cardíaco, hemos dicho que sobre la fibra muscular cardíaca siempre va a llegar un contingente de fibra, ¿no? Donde va a estar la adrenalina, hemos dicho que acá hay receptores adrenérgicos, ¿no? Por ejemplo, los beta 1, los beta 2, beta 3, y también aquí hay receptores para recibir a la acetilcolina, ¿no? Que son los receptores M2. Podríamos hablar todo el curso de fisiología de los receptores, pero eso ya lo verán en cada capítulo. Yo por ahora voy a recalcar, mejor dicho, todo lo que se refiere a neurofisiología. Todo lo que se refiere a neurofisiología. Entonces, y a propósito, hablar de los receptores es hablar de miles de receptores, alumnos, miles de receptores, imposible. Trato siempre de hacer un resumen, pero de lo más resumido.